Buenos días, buenas tardes, buenas noches para cuando ingresen a este video en el cual vamos a retomar o vamos a empezar con la preparación de las pruebas Saber 11. Entonces, tener en cuenta que esta evaluación de este año va a tener algunas modificaciones en cuanto a su presentación. O sea, hay que estar atentos a las informaciones y estar atentos, pues, obviamente, a las informaciones que demos nosotros, dependiendo de lo que manifieste o genere la Secretaría de Educación o el Ministerio de Educación o el ICFES en cómo se van a generar esta preparación o esta presentación, más bien, de las pruebas Saber. Entonces, en este caso, en esta oportunidad, voy a empezar preparándonos en relación con sociales y ciudadanas. A mí me corresponde generar una preparación en relación con temas de política y economía. Obviamente hay una relación con el área de sociales, pero yo voy a hacer más énfasis en los procesos y temáticas que se generan en ciencias políticas y económicas en relación con las pruebas Saber de sociales. Entonces, en esta oportunidad necesito que haya una correspondencia por parte de ustedes en esta preparación. Aquí debe haber una correspondencia. Debe haber una correspondencia de esta preparación. Tiene que haber un 90% de ideas autodidactas por parte de ustedes y una autonomía frente a lo que se pretende en estas pruebas Saber. Recuerden que aquí lo único que generan y que se proporciona y que se fundamentan son la guía a partir de los docentes que vamos a iniciar esta preparación. Pero la responsabilidad frente a la atención, frente a generar procesos de aprendizaje autónomos y autodidactas, depende de ustedes. Bien, entonces vamos a empezar entendiendo qué debemos saber. ¿Qué debemos saber? Esa es la pregunta. O sea, ¿qué es lo que verdaderamente debemos saber para poder generar una buena preparación al ICFES y obtener unos buenos resultados? ¿Qué debemos saber? Entonces, en toda evaluación se generan unas competencias. Tanto en lectura crítica como en sociales se generan unas competencias. En este caso vamos a ver la primera competencia, que hace relación con pensamiento social. Entonces, el pensamiento social nos va a determinar que debemos comprender. ¿Qué debemos comprender? Conceptos totalmente básicos que usted ve desde quinto de primaria hasta décimo. ¿Sí? En 11 obviamente se hace una profundización, pero entendiendo que usted, estudiante de grado 11, ya tiene claro y ya tiene bases totalmente sólidas frente a conceptos como conceptos que generamos en economía, en política, fundamentos geográficos, lo que hace relación con el Estado, las funciones del mismo gobierno, los fundamentos de las ramas del poder, los mecanismos de participación ciudadana, eventos históricos y geográficos, y problemáticas y prácticas sociales. O sea, ustedes deben entender y deben ya generar conceptos básicos y entender frente a eso que nos está pidiendo el pensamiento social. ¿Sí? Dado un caso, si usted está hablando de socialismo, de economía mixta, entonces usted ya debe tener un claro ejemplo que eso va en procesos tanto económicos como en políticos. Cuando se ven procesos de Guerra Fría, guerras mundiales, tienen que generarse procesos
y relaciones geográficas, no solamente de hechos políticos y económicos, sino que hay una relación de estos 4 elementos: económicos, políticos, culturales, geográficos, y que todo esto engloba en lo social. ¿Sí? Bien. En la segunda competencia, que nos genera interpretación y análisis de perspectivas. Aquí lo que vamos a hacer es contextualizar y comprender contextos políticos, económicos, sociales y culturales. Miren, tienen la misma relación del pensamiento social, pero aquí vamos a contextualizar, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a contextualizar? Pues teniendo válidos argumentos, ¿sí?, para salir de prejuicios y enunciados que son totalmente equívocos a una realidad, que son totalmente equívocos a unos conflictos. Entonces, a partir de esos elementos, vamos a generar posibles soluciones y, en este caso, a comprender esos conflictos, ¿sí? Entonces aquí lo evidente es que ya tenemos conceptos básicos, ya podemos comprenderlos, ya los podemos relacionar. Ahora, en interpretación y análisis de perspectiva, con todo eso que ya tenemos, que ya sabemos desde quinto hasta décimo, entonces ya debemos contextualizar y debemos comprender, ¿sí?, comprender argumentos válidos que pueden confrontar, enunciar, que pueden luchar contra prejuicios o enunciados que no tienen sentido o que nos llevan a una mala interpretación, es decir, procesos ideológicos o roles sociales. La segunda meta o competencia es el pensamiento reflexivo y sistémico. Ya conocemos en el pensamiento social la relación de los conceptos básicos que nosotros tenemos. Ya los contextualizamos frente a ciertas situaciones y frente a ciertos conflictos para poderles dar solución. Y ahora, en la tercera competencia, lo que vamos a hacer es a evaluar. ¿Cómo evaluamos? Eso los vamos a evaluar a partir de la toma de decisiones en procesos sociales, en procesos económicos, en procesos políticos, para generar y posibilitar, digamos, análisis, ¿sí?, en las diferentes dimensiones o conflictos sociales que se nos presenten. Entonces, ya tenemos en el primero conceptos básicos, los relacionamos. En el segundo, contextualizamos esos conceptos, ¿sí?, para poder darle solución. Y en el tercero, vamos a evaluar y dar una posición crítica, pero totalmente argumentada, frente a los distintos conflictos sociales y qué podemos intervenir para generar solución. Listo. Entonces, eso es lo que debemos saber. ¿Listo? Entonces, los conceptos fundamentales relativos a fenómenos o hechos sociales. O sea, estos elementos debemos tenerlos presentes. Primero, tipos de fenómenos o hechos sociales. Componentes intrínsecos, efectos generales, escalas, circunstancias, efectos de tiempo relativos o atemporalidades actuantes. Entonces, en el primer tipo de fenómenos o hechos sociales, tenemos que tener en cuenta las problemáticas, situaciones y organizaciones en las cuales se organiza la sociedad. En los efectos generales, las causas y consecuencias de esos impactos, de esos fenómenos. En las circunstancias y efectos de tiempo relativos a temporalidades, también vamos a generar esas causas, esas consecuencias y esas incidencias, esos impactos. En los componentes intrínsecos, las prácticas. Intrínseco, que va a estar dentro. O sea, ¿qué es
cuáles son las acciones más representativas que generan esos cambios, esas causas, esas consecuencias a esos fenómenos. Y las escalas donde se presentan estos fenómenos, estos hechos sociales. Si de forma local debemos hacer una relación, si se dan desde lo local, desde lo nacional, desde lo global. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de la situación actual, cómo está afectando, cómo ha afectado al nivel del país y cómo esa situación ha afectado hoy en día esa situación de manera global, o sea, mundial. Y quiénes actúan dentro de esos hechos o fenómenos sociales. Pues, ¿quiénes son los actores? La sociedad, un determinado grupo de comunidad, un partido político, un cierto sector de la sociedad. Entonces, ahí se confluencian estos fenómenos. ¿Por qué ustedes ven esas fechas ahí? Porque pues ahí están relacionadas, digamos, años importantes que se han desarrollado en la historia del país y que los debemos entender. Entonces, en 1800 a 1810, pues los fenómenos de independencia, de 1948, pues ya sabemos que ahí sucedió el Bogotazo, la muerte, el asesinato de Jorge Luis Celentano. En 1985, la toma del Palacio de Justicia y otras eventualidades. En 1993, efectos del narcotráfico en relación con lo que sucedió en 1900, en los años 80. Y en el 2020 podemos estar relacionando lo que está sucediendo hoy en día. ¿Listo? Bien. Preguntas de pensamiento social. Aquí nos vamos a adentrar ya a un ejemplo de pregunta en relación con pensamiento social. Dice la pregunta: la acción de tutela es un mecanismo que busca la protección inmediata de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Por tanto, esta se puede presentar ante un juez. Entonces aquí, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Primero, la Constitución. Recuerden que nosotros estamos fundamentados, ustedes, esta generación, desde 1991, están fundamentados por la Constitución, como lo dije, de 1991. Esa es una primera idea que debemos tener en cuenta. La segunda es que ahí se presenta un mecanismo de participación ciudadana, donde se generan derechos que el Estado tiene con el ciudadano, en este caso la tutela. Entonces, como ya vimos los mecanismos de participación ciudadana, usted ya sabe que es una tutela, entonces ya conglomera lo que genera esta pregunta. Entonces, las posibles respuestas son: A. Se vulnera el derecho a la salud porque está en riesgo la vida de la persona. B. Alguien es expulsado de una agremiación a pesar de estar al día de sus pagos. Se busca proteger un derecho colectivo de constituir juntas de acción comunal. Se legisla sobre el derecho a la vida y el acceso a un trabajo digno. Entonces, aquí vemos 4 ideas válidas que pueden generarnos la respuesta a esa pregunta. ¿Sí? Vamos descartando. La primera, la B. La A. Se vulnera el derecho a la salud porque está en riesgo la vida personal. Hay una relación con la pregunta. La B. Alguien es expulsado de una agremiación a pesar del día de sus pagos. Aquí lo que se está violando es que el derecho al trabajo. ¿Sí? El derecho al trabajo, pero está generando procesos frente a una agremiación y es por un pago. Hay unos cánones, hay unas normas que se debe cumplir. Ahí no está faltando la tutela. C. Se busca proteger un derecho colectivo de constituir juntas de acción comunal. Este también es juntas de acción, son elementos de participación ciudadana, ¿sí? Para ser representados. Entonces aquí tampoco se está violando un derecho, no se está vulnerando nada. Se legisla sobre el derecho a la vida y el acceso a un trabajo digno para las personas. Aquí también
Se descarta porque aquí lo que está diciendo es que se legisla, ¿sí? Y entonces, ¿quiénes son los que se fundamentan o quiénes son los que fundamentan leyes? Pues el poder. ¿Cuál poder? ¿Cuál poder público? ¿La rama qué? La rama legislativa. Entonces, ¿cuál será la respuesta? Pues la respuesta obviamente es la respuesta A. ¿Por qué? Porque se está vulnerando un derecho a la salud, porque está en vida en riesgo la vida de una persona. Bien, entonces ahí es un ejemplo del pensamiento social. Ahora vamos con interpretación y análisis de perspectivas. Un documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social, elaborado en 1990, dice que debido a los grandes niveles de protección, las unidades productivas ven reducir los incentivos para buscar mejoras tecnológicas que se produzcan o se traduzcan en mayores niveles de eficiencia, en mejoras en la calidad y variedad de los productos. Por otra parte, la inversión en Colombia no siempre se ha realizado en los sectores de mayor potencialidad de crecimiento, ni en los que mayores posibilidades tienen de convertirse en exportadores. Por el contrario, se ha inducido inversiones en sectores en los que el país posee claras desventajas relativas. El anterior aparato ofrece razones que justifican la implementación de una política de apertura económica. Porque aquí tengan en cuenta que debemos tener en relación lo que hace referencia a apertura económica. Aquí estamos hablando de libre comercio, ¿sí? Aquí estamos hablando de fundamentos de economía liberal. Entonces aquí es importante tener estos elementos y procesos económicos que se han desarrollado en el país. Bien, posibles respuestas. La A sugiere que la inversión en ciencia y tecnología puede generar un crecimiento progresivo de las exportaciones y una reducción significativa de las importaciones. Aquí dice, sugiere la inversión en ciencia y tecnología. Entonces, si nos relacionamos con apertura económica, no tiene una relación. B. Describe las ventajas de proteger los sectores económicos que cuentan con menos recursos para competir con éxito en el mercado. Describe las ventajas de proteger. No está describiendo, está generando una crítica, está generando el por qué se está dando esa situación. Descartada. C. Indica que la diversificación de la producción nacional incrementa las posibilidades de inserción en las empresas nacionales en mercados altamente competitivos. Está hablando de empresas nacionales que intentan generar procesos de apertura económica hacia otros países, ¿sí? Relación con globalización. Entonces, aquí tampoco no hay una relación directa. Sí hay una generación de que se debe apoyar las empresas nacionales, pero no hay una relación de esa apertura, de esa generar exportación y intercambio frente a procesos de libre comercio. Y la otra, D, señala que proteger la economía nacional desestimula la competitividad y garantiza que los recursos del Estado se dirigen hacia sectores con ventajas comparativas. Es decir, aquí hay una crítica, entonces dice que es mejor, digamos, que la protección, cuando hablamos de proteccionismo, o sea, no hace que haya mayor mercado internacional, ¿sí? Entonces, no hay una protección frente a ese aparato sobre la apertura económica, o sea, se limita, ¿sí? Entonces, dice, el anterior aparato ofrece razones que justifican la implementación de una política de apertura económica. ¿Por qué? Pues porque señala que proteger la economía nacional desestimula la competitividad y no garantiza que los recursos del Estado se dirijan. Entonces la respuesta es la D. Bien. Pensamiento reflexivo y sistémico. Aquí tenemos que ver primero un hecho histórico, ¿sí? Y sobre ese hecho histórico debemos relacionarlo y generar una crítica y una solución a una problemática.
Dice, aquí hay que evaluar esa situación. Entonces dice, la revolución industrial se debió, entre otras causas, a la intervención de la máquina de vapor y a la concentración del capital que permitió adquirir máquinas para producir en masa. Esta revolución produjo cambios en la población. Se pasó de la explotación de la tierra a la producción de bienes del telar familiar a la gran fábrica, y de la manufactura a la producción tecnificada. De acuerdo con lo anterior, se puede afirmar que una de las consecuencias de esta evolución respecto a la población fue, aquí primero tenemos que tener en cuenta qué pasó en la revolución industrial, cuáles fueron sus causas, cuáles fueron sus consecuencias, qué generó. ¿Sí? Aquí la revolución industrial generó grandes cambios políticos, económicos y sociales. Podemos entender que en la revolución industrial, aquí es donde se generó esa idea de amo y esclavo. Obviamente en relación con el capitalismo, ¿no? Porque si hablamos de elementos, pues estamos, elementos de sistemas económicos históricos, pues está el esclavismo, está el feudalismo y está el mercantilismo. ¿Sí? Entonces aquí son las bases de ese capitalismo. Entonces donde se genera la mayor producción, obviamente generando más pobreza. Entonces más pobreza para los que no pueden acceder a ese capital. Entonces aquí es donde hay una división de clases sociales. Entonces aquí deben tener en cuenta revolución industrial, clases sociales, ¿sí? Consecuencias de esta revolución industrial. Eso lo deben tener en claro. Entonces vamos a ver las respuestas. A. Traslado del campo a la ciudad y el surgimiento del proletariado urbano. B. Crecimiento de la población rural sobre la urbana. Nacimiento de una élite proletaria propietaria de la tierra. Desarrollo de un modelo económico para la protección del proletario. Vamos de manera ascendente. La D. Desarrollo de un modelo económico para la protección del proletario. Aquí hay totalmente descartada porque aquí no hay, digamos, un modelo económico para la protección del proletariado. Un modelo económico para la protección del el fenómeno de producción. O sea, el producto se está generando aquí, como se le está generando protección. La C. Nacimiento de una élite proletaria de la tierra, propietaria. ¿Cuál élite? Obviamente los ricos. Pero ojo con lo que nos están preguntando. De acuerdo con lo anterior, se puede afirmar que una de las consecuencias de esta revolución respecto a la población, ¿la población quiénes? Pues son los campesinos, entonces los trabajadores. O sea, aquí no hay una, se despasa porque aquí a quien se le está generando pues es al dueño, y a los dueños pues los grandes poseedores de capital y de la tierra. B. Crecimiento de la población rural sobre la urbana. Tiene una cierta relación, pero dice, de acuerdo a la anterior, se puede afirmar que una de las consecuencias de esta revolución respecto a la población, crecimiento de la población rural sobre la urbana, no se da. ¿Sí? No hay una relación. En la A dice traslado del campo a la ciudad y el surgimiento del proletariado urbano, ¿sí? Porque los trabajadores se trasladan a la ciudad, ¿sí? Pero frente, digamos, a esa producción, es decir, del campo a la ciudad y el surgimiento del proletariado. Entonces la respuesta es la A. Traslado del campo a la ciudad y el surgimiento del proletariado urbano. Muy bien. Entonces, niños, frente a esto, espero que vean completa la videoexplicación en sus celulares o en sus dispositivos o en su computador, para empezar a generar una apropiación de esta preparación, ¿sí? De nada vale, niños de grado 11, de nada vale
solo enfocarnos en una parte del video. Entonces, recomendación no solo para esto, sino para las videoclases, es que vean completas las clases, escuchen completos los audios que nos posibilitan generar un mayor entendimiento y un mayor aprendizaje y el objetivo de esto es que ustedes generen una autonomía de ese aprendizaje y que sean totalmente autodidactas en estos momentos que estamos. Entonces, por favor, niños, responsabilidad, autonomía y que sean autodidactas. Niños, que estén muy bien. Chao.